Ya. ¿Sí? ¿Perfecto? Bien. Sí, ahora sí te escuchamos. Gracias. Bueno, en principio quisiera yo agradecer a Jesús y a todos los amigos que integran este Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio por esta iniciativa y sobre todo por poner en discusión varias ideas de las que hemos venido discutiendo en otros momentos, en otros ámbitos. Así es que mi reconocimiento y mi admiración y un infinito agradecimiento por haber extendido como un acto de deferencia hacia mi persona esta invitación pues a debatir un poco, hablar un poco sobre la fiabilidad del reconocimiento. Sean todos bienvenidos y vamos a arrancar el tema en las siguientes consideraciones. Primero, algo que es muy común en el proceso penal, y todo esto va encaminado al proceso penal, es qué pasa cuando a una persona la tenemos señalando a otra como responsable durante un juicio, durante el plenario. Muchas veces solemos creer o visualizar que el asunto está muy complicado en función a que ya tenemos un señalamiento y quizás eso sería suficiente para condenar. Pero algo que debemos tomar muy en consideración son los siguientes parámetros para determinar cuándo podría ser confiable y cuándo podría no ser confiable. Un reconocimiento realizado durante la investigación. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque no siempre, pues, teniendo un reconocimiento durante la investigación, aun cuando el testigo haya señalado a alguien como responsable, no siempre puede ser confiable. Puedes tener a una persona señalando a otra como responsable y aún así ese reconocimiento sea altamente sugestivo y muy poco confiable por razón o motivo por los cuales debería desestimarse la confiabilidad de ese señalamiento. Ahora, esto comparado con otro reconocimiento que se hace o con otra identificación en corte abierta, ¿qué tanto estos procesos de identificación o este señalamiento que el testigo hace en corte abierta, qué tanto debería ser tomado en consideración para determinar la responsabilidad o no de un imputado? Son dos interrogantes que vamos a tratar de desarrollar durante estos 40 minutos y al efecto voy a poner algunas filminas como para que me sirvan de guía. Bueno, entonces, vamos a partir de lo siguiente. La pregunta detonadora de este planteamiento es si estos reconocimientos en rueda durante la investigación pueden ser confiables. Partimos entonces de la base que tenemos un reconocimiento durante la investigación. Y ese reconocimiento durante la investigación ya fue practicado, pero ahora, ¿qué tanto ese reconocimiento me puede ayudar para determinar la responsabilidad o de plano no me sirve en lo absoluto para ver el tema de la responsabilidad? Me parece que no hemos hecho ejercicios suficientes sobre la crítica de la confiabilidad de estos reconocimientos que deben ser traspolados al momento de la valoración. Entonces, el primer punto del cual partiría yo es justamente de este planteamiento. Este planteamiento, vean cómo, citando un poco a Bentham, desde que los hombres pues tienen esta pretensión de dejar en nuestras propias manos la justicia, siempre se ha valido del testimonio como el medio de prueba más recurrente. Y es una realidad que transversal para todos nuestros países. Esto quiere decir que aun cuando ha existido una importante ola de reformas, una transformación hacia hacer sistemas procesales más robustos, más garantistas, más confiables, más transparentes, esto no quiere decir que se haya incrementado el uso de prueba científica. Parece que el uso de prueba científica está pensado en otras situaciones distintas a la identificación de una persona. Sin embargo, esto no quiere decir
que no se desarrolle prueba científica eventualmente en los procesos para identificar a una persona. Basta con mencionar, por ejemplo, las periciales en materia genética, donde los procesos de identificación son justamente para esa circunstancia. Pero, hablando de estos procedimientos de identificación, vamos a hablar de dos procedimientos de identificación. Un procedimiento de identificación objetivo y un procedimiento de identificación subjetivo. Llamemos a los procedimientos de identificación objetivos aquellos que se basan en prueba científica, aquellos que se basan en un material como puede ser biológico de contraste con otro material biológico. En cambio, los procedimientos de identificación subjetivos van a depender, escúchame, Gonzalo. van a depender únicamente Gonzalo, para seguir. del sujeto. ¿Le pegas a tu hermana? Voy aquí a tratar, ya, listo. Es que estaba abierto un micrófono. Los procedimientos de identificación subjetivos tienen que ver con que este reconocimiento se hace por una sola persona. Entonces, no hay contraste más que con el uso de la memoria. Entonces, una práctica muy recurrente es tener en nuestros procesos penales casos donde la identificación se señala a una persona como responsable. Sin embargo, esto que señala Loftus nos invita a repensar las cosas. ¿Por qué nos invita a repensar? Pues una persona, aun cuando apunte a otra como responsable y este sujeto sea inocente, no necesariamente es un mitómano, no necesariamente está incriminando a alguien por algún fin no legítimo, pues muchas veces cree que está diciendo la verdad, cree que está señalando al responsable y cree que está abonando a la justicia. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en consideración para saber si un reconocimiento debe o no debe ser confiable? Bueno, debemos tomar en consideración algunos hallazgos de la ciencia. Y estos hallazgos de la ciencia nos podrán dar de alguna manera luz para poder clasificar cuáles, desde el punto de vista científico, cuáles serían los parámetros epistémicos para lograr la confiabilidad de un reconocimiento. Y estos parámetros epistémicos, que enseguida vamos a mencionar, son justamente los que deberíamos ponderar al momento de la valoración de una persona, de un testimonio de una persona que señala a alguien. Si supera el tamiz del cuestionamiento de cada uno de estos parámetros, podría ser confiable. Pero si pasando a una radiografía de todos estos parámetros, sus resultados son adversos, sus resultados son negativos, esto nos llevaría a un posicionamiento de conclusión que no es confiable, aun cuando se tenga el señalamiento de una persona como responsable. Entonces, ¿qué aspectos deberíamos considerar para que hablemos de la confiabilidad o no de un reconocimiento? Vamos a limitar estos aspectos a tres. Primer aspecto que deben considerar para saber si es fiable o no es fiable. Son tres aspectos, pero esos tres aspectos los vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque serán aquellos aspectos que escapan al control del sistema. Esto quiere decir que ni las partes lo pueden controlar, que ni el testigo lo puede controlar, que ni el imputado lo puede controlar y que mucho menos el sistema de justicia puede ejercer control sobre ellos. En cambio, el segundo bloque se refiere a aquellos que sí pueden ser controlables por el sistema, donde sí se puede meter un control determinado con ciertas características para ese procedimiento. Pero, ¿cuáles son los factores que no controla el sistema? Aunque no los controle el sistema, no debemos echarlos en saco roto. Debemos tomarlos en consideración al momento de evaluar la confiabilidad de este procedimiento de identificación o no. El primer aspecto a considerar serán los factores del testigo.
lo que atañe únicamente al testigo. Más adelante desarrollaremos cada uno. Por el momento nos quedamos con los factores del testigo. Otro factor a considerar son los factores del suceso. ¿Cómo ha acaecido el suceso para saber qué tan confiable es un reconocimiento o qué tan poco confiable es un reconocimiento? Entonces, todo aquello que tenga que ver con el testigo y todo aquello que tenga que ver con el suceso escapa del control, vuelvo, de las partes y del control del sistema. Nada puede hacer el sistema de justicia sobre estos aspectos. Ahora, ¿de qué factores del testigo estoy hablando? Estoy hablando de los factores del testigo, pero no en el momento de la diligencia de reconocimiento, sino estoy hablando de los factores del testigo en el momento de los hechos. Estoy hablando de los factores del suceso, no en la diligencia de reconocimiento, sino en el momento de la percepción de los hechos. Por lo tanto, cuando evaluamos la confiabilidad de un reconocimiento de una persona que señala a otra como responsable, la confiabilidad de los factores del testigo y del suceso no se ven desde la óptica de la diligencia de reconocimiento, sino se retrotraen hasta el momento en que sucedió el suceso. En el momento en que acaece el suceso, cómo se encontraba el testigo y cómo se desarrolló el suceso. Si bien es cierto que eso tiene que ver con el hecho principal, pero hay que evocarlo al momento de analizar si puede ser confiable o no. ¿Por qué? Porque puede ser que los factores del suceso hayan limitado la percepción, o puede ser que teniendo una adecuada percepción el testigo, por la forma en cómo sucedieron los hechos, haya limitado su confiabilidad en la percepción. Entonces, estos factores, los dos primeros factores a que he hecho referencia, a este primer factor del suceso y al factor del testigo, es relevante tomarlo en consideración, pero únicamente remitiéndonos o analizándolo a la luz del momento en que sucedieron los hechos. En cambio, este segundo factor o este tercer factor que pertenece al segundo bloque, aquí este factor sí que es controlable. Pero ¿cómo se puede controlar? Bueno, se puede controlar con procedimientos de identificación confiables. Ahora, ¿cómo puedo hacer un procedimiento de identificación confiable? Lo veremos más adelante. Entonces, estos factores se llaman factores del sistema. Pero, a diferencia del primer bloque, estos factores del sistema se procedimiento de identificación dentro de cómo concibe, por ejemplo, cómo concibe nuestro código o cómo concibe nuestros protocolos, cómo conciben este procedimiento de identificación de personas. ¿Por qué razón? Mientras para algunos países estos desarrollos del procedimiento o estos procedimientos de identificación se establecen al nivel legislativo, en el Código Procesal, por ejemplo, para algunos otros, como en el caso del chileno, no se establecen los procedimientos de identificación a nivel legislativo, sino a nivel reglamentario, a nivel de un protocolo. Ahora, hay una postura, por ejemplo, del profesor Duche, donde él hace referencia que para él es mucho mejor elevarlo a nivel legislativo que dejarlo en un esquema de protocolo. Sin embargo, en lo particular, yo no coincido en que esa sea la solución. ¿Por qué? Porque elevarlo a un parámetro de legalidad es confundir la confiabilidad con requisitos de legalidad. Y la legalidad no siempre nos revela confiabilidad. Y también habría una gran tentación a llevar esto hacia el escenario de una prueba tasada. Entonces, de lo cual estamos huyendo, porque para ser racional
no necesita ser tasada la prueba. Bueno, entonces, son estos 3 factores que debemos de tomar en consideración. Vamos a analizar cada uno de estos factores. Primero, pasemos a los factores del testigo. ¿Qué debe considerar el juez? ¿Qué debe considerar el fiscal? ¿Qué debe de considerar el litigante al momento de evaluar esta confiabilidad? Bueno, los factores del testigo, pero abonaremos ahora un poco sobre cuáles son estos factores, pero algo que debo de señalar como preámbulo es lo siguiente. El reconocimiento de personas como diligencia es un acto de investigación, motivo por el cual, bajo ninguna razón o circunstancia, el reconocimiento de personas se puede reproducir de nueva cuenta en juicio. De hecho, tiene una característica de imposibilidad de su reproductibilidad de nueva cuenta en juicio. ¿Por qué razón? Por las razones que más adelante apuntaremos, que solamente se puede practicar una sola vez y solamente se puede practicar durante la investigación. Pero bueno, si una sola vez se practica durante la investigación, ¿cómo lo incorporo en juicio? Bueno, primera opción. ¿Cuál sería la más factible? Primera opción, que sea la lectura de estas diligencias de identificación. Segunda opción, que se incorpore a través del testimonio del sujeto recognoscente. Parece ser que la opción más factible es incorporar esta información del reconocimiento a través del sujeto recognoscente, a través de su declaración. Por lo tanto, en el juicio abordará 2 ejes temáticos. Primer eje temático, lo relacionado al momento de los hechos. Y segundo eje temático del testigo, del sujeto recognoscente, es cómo se llevó a cabo el procedimiento, cómo se desarrolló, y ahí abordaremos en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, traeremos o extraeremos información relevante sobre cómo sucedió el hecho, factores del testigo y factores del suceso. Y finalmente también vamos a extraer información relevante de cómo se desarrolló este procedimiento de identificación. Por lo tanto, este procedimiento de identificación no puede ser incorporado sobre pretexto de la libre o la libertad probatoria. Que la libertad probatoria sea tan permisiva como para decir, ¿sabes qué? Puedes ofrecer ese reconocimiento en juicio. A través de la lectura. Pese a que por identificación, este documento consta, se llevó a cabo el procedimiento, realmente la prueba no se encuentra en el documento. Realmente la fuente de prueba acá es la memoria del sujeto recognoscente. Entonces, si la fuente de prueba se encuentra en la memoria, si lo que poner a prueba es la memoria del sujeto recognoscente, esta memoria debemos de llevarla al juicio. ¿A través de qué llevo esta memoria del sujeto recognoscente? Pues a través del medio de prueba testimonial. Por lo tanto, no es dable o no es factible, porque en algún momento, cuando recién se impulsaba el proceso, cuando recién en México se echaba a andar el sistema procesal penal, el nuevo sistema procesal penal, bueno, ni tan nuevo, porque ya tenemos varios años al respecto, de 2008 para acá, muchas veces se ofrecía como medio de prueba la diligencia de reconocimiento. Sin embargo, esta diligencia de reconocimiento no puede ser admitida como medio de prueba autónoma al juicio. Entonces, ¿qué sí debe ser admitida? La declaración del sujeto recognoscente, y que abordará estos 2 ejes temáticos de lo que venimos abordando. Por lo tanto, la pregunta al siguiente cuestionamiento,
Entonces, el reconocimiento de prueba, perdón, el reconocimiento de personas, ¿es un acto de investigación o es un acto de prueba? La respuesta es que el reconocimiento de personas es un acto de investigación, jamás un acto de prueba. Y entonces, la siguiente interrogante sería, ¿qué es lo que se pone a prueba en el reconocimiento de personas? Y la respuesta sería la memoria del sujeto recognoscente. Entonces, vean, si ustedes tienen un testigo ordinario, ¿qué es lo que se pone a prueba en un testigo ordinario? Lo que se pone a prueba es su memoria. ¿Y cómo se lleva a cabo, cómo se lleva al juicio la memoria de un testigo que sabe un hecho relevante? A través del medio de prueba testimonial. Desahogado con las reglas del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces, en ese caso, este medio de prueba lo que hace es incorporar la memoria. Y entonces la memoria se pone en el juicio a prueba en dos escenarios. Se pone a prueba respecto de cómo sucedieron los hechos y cuáles eran las condiciones del testigo en la percepción de los hechos. Y segundo, se pone a prueba respecto del momento en que se llevó a cabo la identificación de la persona o del agresor. Bueno, con estas primeras referencias, entonces vamos a ver qué deberíamos analizar nosotros, las partes, qué herramientas nos da el sistema para poder hacer racional este control de la confiabilidad. ¿Qué podríamos considerar los jueces, los litigantes y los fiscales al momento de evaluar un reconocimiento? ¿Por qué? Porque por sí mismo el reconocimiento no es confiable. Por sí mismo, por el solo hecho de que alguien señale a otro como responsable, no quiere decir que ya tengo un parámetro confiable de ese reconocimiento. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, primero, evaluar el primer componente. ¿Qué tiene que ver con el testigo? Entonces, veamos el primer componente, regresemos a las filminas. Y este primer componente hace referencia a las condiciones del testigo. Entonces, los factores del testigo que debemos de considerar es, primero, ¿cuáles fueron los procesos atencionales del testigo? ¿Por qué razón? Porque resulta que nuestra capacidad humana para los procesos atencionales es extremadamente limitada. Evidentemente que de acuerdo a hallazgos científicos, nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Alguno de ustedes podrá indicar, bueno, yo sí puedo, y quizás crea que es un superhombre o una supermujer, pero realmente la capacidad atencional es bien limitada. Nada más reflexionen un poco cuando ustedes van manejando, conduciendo un vehículo, en la medida que van aumentando la velocidad, se va reduciendo su foco de atención. ¿Y por qué se va reduciendo su foco de atención? Porque requiere, dada la velocidad, una mayor focalización en el frente del volante. Así es que los procesos atencionales son muy limitados y por eso durante un hecho relevante o penalmente relevante hay que entender cómo sucedieron esos procesos atencionales. ¿Y por qué lo digo? Porque de algunos hallazgos que nos muestra la ciencia podemos derivar que cuando tenemos un mayor número de agresores, tu atención no se distribuye equitativamente entre cada uno de los agresores. Tu atención o tu foco atencional se fija en una persona. Equitativamente este proceso atencional. Así es que este proceso atencional debemos, durante el juicio, durante el interrogatorio, durante el contra,
cómo se desarrolló este proceso atencional, cuántos agresores habían, cuántas personas habían, porque a mayor número de personas, menor capacidad atencional sobre el rostro de todas las personas vas a tener. Debemos analizar también los procesos perceptivos, es decir, no solamente la capacidad atencional, es fijar toda mi atención en un objeto, en una persona, en un rostro, en unas características, en una complexión, sino que tanto mis procesos de percepción eran adecuados o que tanto mis procesos de percepción se encontraban limitados. Es decir, si hubo algún estado de ebriedad, si hubo algún estado por el influjo de alguna droga, en cierta medida mi capacidad de percepción, disminuyera mi capacidad de percepción. Y otro factor que debo de considerar es la edad del sujeto recognoscente. Pues la evidencia científica nos muestra cómo en algunos casos ha sido mucho más confiable el reconocimiento realizado por un adulto joven que por una persona de la tercera edad. Así es que hay procesos, dado las personas de la tercera edad, sus mecanismos de percepción están un tanto cuanto disminuidos comparados con un adulto joven. Entonces, es un factor que eventualmente deberíamos considerarlo. Y otra cuestión que generalmente no ponemos sobre la balanza es cuál es la calidad del sujeto recognoscente. Esto quiere decir, ¿qué tanto puede ser posible que la víctima o el testigo, ¿quién tiene mejores condiciones de percepción? Muchas veces se cree que la víctima, por ser la víctima y tener el principal interés, podría tener mejores condiciones de identificación. Pero resulta que la víctima, en estudios de laboratorio, se ha encontrado que la víctima está sometida más a un proceso o a una situación de estrés que el testigo. Y por lo tanto, su foco de atención de la víctima, generalmente en agresores, su foco de atención está puesto en las manos del sujeto agresor. ¿Por qué? Porque a lo que la víctima le interesa es salvaguardar su vida, salvaguardar su identidad, su persona. No está pensando en un proceso penal a posteriori y sabiendo que tiene la obligación de codificar la información del rostro. Realmente no está pensando en eso. Sin embargo, un testigo resulta que tiene más la atención en el rostro del sujeto agresor. ¿Por qué? Porque el testigo no está enfrentando ninguna situación de peligro. Por lo tanto, este componente de la violencia o el estrés es un escenario que puede eventualmente choquear a la víctima y ponerle en este estado que no tenga un foco adecuado de percepción. Esto no quiere decir, de atención, perdón. Esto no quiere decir que la víctima no lo vea. Claro que lo ve. Pero en el momento que tiene un arma en la cabeza, en el momento que tiene un cuchillo, una daga, poniéndolo en peligro, entonces en ese momento hay un detonante de estrés que hace perder el foco de atención. Y finalmente, otro problema al que nos enfrentamos y que no deberíamos echar en saco roto es la identificación interracial. Estas identificaciones interraciales nos muestran que cuando hay una comunidad racial determinada a la cual el sujeto recognoscente no pertenece, es muy alto el riesgo de error. Es más grande el margen de error. Ejemplo, no sé, imagínense que un sujeto con características asiáticas, esa identificación de error es más alto que si el sujeto recognoscente perteneciera a esa comunidad asiática. Entonces, es algo que debemos de considerar
al momento de evaluar la confiabilidad. Ahora, esta información, ¿dónde va a salir? ¿Cuándo va a salir? Desde el momento de la entrevista que hacen previo al procedimiento de identificación y durante el juicio va a extraerse esta información. ¿A través de qué? A través del interrogatorio y a través del contrainterrogatorio. Estos factores que yo estoy comentando y que seguiré comentando a lo largo de la charla, también en una situación difícil cuando el juez tiene problemas deficitarios de la información. Porque el juez no puede suponer nada, no puede suponer que no hubo un adecuado proceso atencional si no hay información, ni que su percepción estaba limitada si no hay información, ni que se encontraba en una situación de estrés la víctima si no hay información. Entonces, requerimos información de calidad respecto de estos tópicos para poder evaluar la confiabilidad del reconocimiento. Esto quiere decir que si en alguno de estos casos, en alguno de estos parámetros es tan relevante para dudar de ese señalamiento, es del señalamiento que se hace en el reconocimiento en rueda. Si bien se hace un reconocimiento en rueda, pero del interrogatorio, de la información se advierte que no hubo un adecuado proceso atencional, que no tenía condiciones adecuadas de percepción, o que había un estrés que hacía que, o un esquema de violencia, o el uso de un arma, que hacía que la víctima desviara la atención. Entonces, puede ser que esa supuesta confiabilidad del reconocimiento sea escasa o nula confiabilidad. Bien, vayamos entonces al segundo parámetro a considerar. Este segundo parámetro a considerar tiene que ver ya no con el testigo, sino con los factores del suceso. Estos factores del suceso, ¿qué implican estos factores del suceso? Bueno, nos alejamos de la situación del testigo y ahora nos aproximamos a cómo sucedió, cómo se desarrolló este procedimiento. Perdón, no el procedimiento, cómo se desarrolló el suceso. En la época en que acaeció, entonces un factor que debemos evaluar, que impacta en la confiabilidad final, es cuánto duró el suceso. ¿Por qué? No solamente basta que haya podido visualizar el objeto, sino que, recordemos, a mayor duración del suceso, mayor posibilidad de identificación del rostro. Si el sujeto no tiene el suficiente tiempo para identificar el suceso, aunque haya estado presente en el mismo, si no tuvo el tiempo suficiente para identificar el rostro, así, aunque estuvo presente, ¿qué tanto podemos con un sujeto que estuvo presente, pero dada la rapidez del proceso, ni siquiera pudo ver al sujeto? Entonces es un tiempo relevante. Sin embargo, el componente y el segundo componente son componentes inescindibles. Esto quiere decir que no importa que dure tanto tiempo el suceso. Es decir, si el hecho duró, no sé, 20 minutos, media hora, una cosa así, pero solamente pudiste ver por un minuto al sujeto, de nada del suceso. Entonces, cuando me refiero a la duración del suceso, es esa duración que tanto tiempo permitió que el rostro estuviera expuesto al sujeto recognoscente y que por esa temporalidad de exposición al rostro es que pudiera identificar o no a una persona. Pero hay otras cosas que debemos de considerar también, como las condiciones de iluminación. ¿Y estas en qué inciden en la confiabilidad? Claro, porque en aquellos sucesos que se generan en la nocturnidad, cuando
condiciones de luz artificial ni luz natural, ¿qué es lo que sucede? Aunque hayas tenido de frente al agresor, no hay una buena calidad de iluminación como para que te puedas grabar las características del sujeto. Por eso, las condiciones de iluminación son extremadamente relevantes a efecto de evaluar si estuvo o no en aptitud de poder identificar al sujeto. Y las condiciones de distancia. Esto implica que deberás de tomar en consideración a qué distancia se encontraba el sujeto para saber si es posible que a esa distancia pudo identificar o no a la persona. Porque puede ser que en la declaración diga, bueno, estaba aproximadamente 1 kilómetro, pero yo soy muy bueno con los rostros. Bueno, quizás pueda ser muy bueno con los rostros, pero a 1 kilómetro generalmente es imposible poder identificar a una persona a través de su rostro y de sus facciones. Y otros esquemas que complican la situación es qué pasa con aquellos que utilizan un disfraz. Me refiero al uso de pasamontañas, me refiero a una pañueleta que haya impedido visualizar el rostro. El sujeto reconocente no puede sostener, bueno, es que lo identifiqué. ¿Por qué? Porque tenía 2 ojos. Y esos 2 ojos eran negros. Bueno, por Dios, todos tenemos ese color de ojos. Bueno, todos al menos los que estamos aquí en la charla. Así es que el uso de disfraz puede disminuir la confiabilidad. Vean cómo si un sujeto dice o sostiene que lo puede identificar porque usaba un pasamontañas, pero no puede olvidar su rostro por la forma de su nariz, la forma de su boca, la cicatriz en la cara. ¿Cómo explican racionalmente ustedes que tenemos un reconocimiento confiable, aunque lo señaló en el procedimiento de identificación, cuando en los hechos el sujeto presentaba este pasamontañas o esta pañueleta o esta mascarilla que le impedía, le bloqueaba el rostro? Por eso es importante evaluar los factores del sujeto, porque con independencia de que cuentes posteriormente con un procedimiento de reconocimiento, aunque alguien señale con el dedo a otro como responsable, puedes no confiar en ese señalamiento. Pero ¿por qué no confiar? Por estos factores del suceso o los factores del testigo. Y también ponemos finalmente este uso de elementos distractores. Este uso de elementos distractores se refiere especialmente a, ejemplo, armas, no sé, una daga, un cuchillo, una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando existe un elemento distractor, la atención es puesta hacia el elemento distractor. Así es que, en este caso, el elemento distractor puede ser que desvíe el foco atencional. Por eso, los factores del suceso y los factores del testigo no deben de verse por separado, sino deben de verse como una unidad al momento de evaluar esa confiabilidad. ¿Por qué? El uso de una hace que tu capacidad, que tu foco atencional se centre en el arma, se centre en la situación de peligro. ¿Por qué? Porque de eso depende tu vida, de eso depende la subsistencia del sujeto recognoscente. Bueno, entonces, bajo estas consideraciones, esto debe evaluarse en el momento de analizar qué tan confiable o qué tan poco confiable puede ser el señalamiento de una persona. Como ven, hasta acá no hemos hablado siquiera del procedimiento de identificación. Estamos hablando del momento o de la época de los hechos. ¿En qué condiciones se encontraba el testigo? ¿En qué condiciones se encontraba el sujeto recognoscente? ¿Y cuáles fueron las condiciones en que se desarrolló el proceso? Para saber si a partir de estas 2 primeras premisas podemos o no confiar en el reconocimiento posterior.
¿Y por qué es necesario evocar toda esta información? Porque aunque los factores del testigo y los factores del suceso no son controlables, ¿por qué no son controlables? La víctima no decide ser víctima. ¿Por qué no son controlables? Porque la víctima no escoge a su agresor con un disfraz. ¿Por qué no son controlables? Porque la víctima o el sujeto no escoge las condiciones de iluminación, no escoge las condiciones de distancia, no escoge el tiempo de exposición del rostro del sujeto recognoscente. Por esa circunstancia es bien importante tomar en consideración estos dos factores, aunque no tengan vinculación directa en el procedimiento de reconocimiento mismo. Si bien no tiene una vinculación directa, sí impacta en su confiabilidad. Entonces, seguimos con el otro factor. Vean, estos dos factores no son controlables, pero el hecho de que no sean controlables no quiere decir que no vas a tomarlos en consideración. Al contrario, para determinar la confiabilidad, primero evalúa estos dos requisitos, del sujeto recognoscente y de los factores de cómo sucedió el hecho delictivo. Vamos con el último parámetro que debemos tomar en consideración para saber si estamos frente a una identificación confiable o no. A diferencia de los dos primeros factores, este tercer factor sí es controlable. Bueno, este factor se refiere al procedimiento o al procedimiento mismo. Este tercer factor se refiere al procedimiento mismo. Entonces, ya abandonamos por un lado los parámetros del sujeto recognoscente y los parámetros del suceso. Ahora me voy a focalizar en el procedimiento. ¿Qué debo hacer en el procedimiento? ¿Cómo saber si es confiable o no es confiable un procedimiento? Primero, como detonador de un procedimiento, es necesaria la descripción previa del sujeto recognoscente. Esto quiere decir que por ningún motivo, causa o circunstancia debería formarse una rueda de reconocimiento si no hay una descripción previa. ¿Por qué? Porque entonces el fiscal o la policía se estaría inventando las características a partir de las cuales deba comparar el sujeto recognoscente y puede inducir al error al sujeto recognoscente. Por lo tanto, hablando de ya del momento en que se va a hacer el reconocimiento en rueda o en fila, las legislaciones muchas veces no hacen referencia a esta descripción previa. Simplemente hacen referencia a que, tratándose de reconocimiento en línea o en rueda, los sujetos deberán tener las mismas características. Pero algo que debemos puntualizar es, si no ha dado las características previas, ni siquiera debería haber reconocimiento en rueda. No debería haber reconocimiento en línea. Así es que, en este caso, el requisito sine qua non para si hacemos o no en rueda es que la durante el preliminar haya referido que sí pudo visitar al agresor y que nos puede indicar cuáles fueron sus características. Es decir, cómo era de cara, los ojos, boca, nariz, orejas, tamaño, complexión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, porque a partir de esta descripción previa es que la autoridad investigadora estará en aptitud de formar un grupo de sujetos que integren la rueda. Entonces, aquello que tiene que ver con el procedimiento, primero, como requisito sine qua non, la descripción previa.
Si no hay descripción previa, vuelvo a repetir, no es recomendable, no sería absolutamente confiable que aparezca la rueda de la nada. Todo porque algún policía o algún fiscal tenga la sospecha de que es alguien. ¿Pero a partir de qué? De ninguna referencia. Por lo tanto, es importante una descripción previa por parte del sujeto. Entonces, las características similares, ojo, las características similares no deben ser en función al sospechoso. Las características similares de los cebos o los rellenos deben ser a partir de la descripción previa que hizo la víctima del sujeto agresor. Porque lo que hacen generalmente es, ya tengo aquí al sospechoso, a él lo voy a integrar a la rueda. ¿Cómo es? Es moreno, chaparro, feíto, barrigón. Y entonces nos ponen a muchos oaxaqueños ahí. Pero si esta descripción previa, estas características no coinciden con la descripción previa, no tiene sentido que esta descripción, que estos rellenos se escojan a partir de las características del imputado. No, debe ser necesariamente a partir de las características dadas por el sujeto reconocente de manera anticipada. Si no, esto es inducir un reconocimiento. Imagínense ustedes si no tenemos una declaración previa. Dice, bueno, ¿qué pasó? Llegó un sujeto, me puso la pistola en la cabeza y de ahí salió huyendo. Me quitó mis lentes, mi cartera y no sé qué más. Y salió huyendo. Y al día siguiente, ¿sabe qué? Ya tenemos a un tipo que puede coincidir con lo que usted indicó, pero nunca he dado mis características. Así es que pueden poner apuros de tez blanca o pueden poner en otra línea apuros de tez morena. Si el primer sospechoso es un blanco, ponen apuros sujetos de tez blanca. Si el segundo sospechoso es de tez morena, ponen apuros sujetos de tez morena. Pero eso sería un parámetro de inducción. No sé si me explico. Que no podemos armar de la nada la rueda, sino necesariamente requerimos una descripción previa. Bueno, ahora hablemos de la rueda. ¿Qué pasa con la rueda? Veamos regresemos a la filmina y veamos con los parámetros que debemos de tomar en consideración acerca de cómo se integra la rueda. Y el primer punto es la composición o la integración de la rueda. Cuando hablamos de esta composición de integración de la rueda, de los cebos o rellenos, de las personas que únicamente participan de manera adicional al sospechoso, deben tener características similares. Pero justamente quedó entrecomillado esto porque características similares ¿a quién? La mayoría y la respuesta más fácil o sencilla podría ser a los del imputado. Es cierto que deben ser a los del imputado, no lo niego, pero lo relevante es que tanto el imputado como los cebos tengan características similares a la descripción previa. Sin embargo, por ejemplo, en mi legislación, el Código Nacional de Procedimientos Penales no hace nada, no hace referencia a la descripción previa, sino dice que las características similares serán las características similares con las del imputado. Y entonces, eso nos deja un hueco normativo para poder malentender un procedimiento o reconocimiento de identificación. Entonces, en este supuesto, es importante que estas características similares las visualicemos a partir de la descripción previa. ¿Sale? Ahora, el tamaño de la rueda. ¿Cómo debe ser el tamaño de la rueda? ¿Cuántos deben integrar la rueda? Hay una recomendación por parte de la psicología experimental que debe tener una composición de 6, mínimo de 6, para ser confiable. Esto no quiere decir que si son 5 ya no sea absolutamente confiable.
es el ideal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, aquí habría que ver dos cuestiones. Cuando me refiero al tamaño de la rueda, es decir, al grupo o al número de la rueda, hay dos tipos de lo que ustedes se pueden encontrar. El tamaño funcional o el tamaño nominal. Como ustedes verán en esta filmina, ¿qué importa más? ¿El tamaño nominal o el tamaño funcional? Y después de esto, en la presentación de la rueda, ¿qué es más confiable? ¿Secuencial o de manera simultánea? Bueno, empecemos primero con el tamaño nominal versus el tamaño funcional de la rueda. Del tamaño nominal hace referencia al número, simplemente al número de sujetos que deban de participar en la rueda. Por ejemplo, 5 o 6 sujetos que participen en la rueda. Bueno, dicen el sujeto el sospechoso, supongamos soy yo. Bueno, entonces que participen 6. Y participa Jesús, Ricardo, Jessy, Cintia y Luz. Oiga, pero hay 3 mujeres ahí. Pues no importa, son 6 sujetos. No, es que el tamaño que se busca es un tamaño no nominal, no nada más de números, sino un tamaño funcional. ¿En base a qué se determina un tamaño funcional? A las características similares de los usos rellenos. Entonces, cuando nosotros tenemos una rueda, no basta que la integren varios para que sea confiable. Entonces, ¿qué requiere además de que sean varios? Bueno, requiere que tengan las características. No puedes poner a 3 sujetos de color de tez morena y a 3 sujetos de tez blanca, cuando la descripción previa fue que era un sujeto de tez blanca. ¿Qué hacen los de tez morena ahí? O a la inversa, si era de tez morena, ¿qué hacen los sujetos de tez blanca? Componen la rueda y se respeta el parámetro nominal, pero no nos importa el tamaño nominal, nos importa el tamaño funcional. Por lo tanto, puedes tener una rueda de 10 personas. Si el sujeto era un tipo así como yo, en la descripción previa, y pones ¿qué hacemos? Entonces, tener una rueda de 10 personas, 9 asiáticos y yo, eso hace nula la confiabilidad. ¿Por qué? Tanto como que una identificación de una sola persona. Y cuando hay una sola persona para identificar, eso trae problemas de sugestividad. Eso hay un alto peligro de que sea sugestiva esta rueda. ¿Por qué? Es como cuando tú presentas un examen de opción múltiple. Cuando en alguno de los exámenes de opción múltiple, una de las 20 preguntas, todas traen respuestas A, B y C, pero como viene impreso, resulta que la pregunta número 18 trae la respuesta B marcada con cursivas y subrayada. Entonces no hay que ser tan inteligente para saber cuál es la respuesta a la pregunta número 18. ¿Por qué? Porque por algo viene distinguida respecto de las otras. Quizás fue un error de quien imprimió el examen o una cosa así. Bueno, lo mismo. Eso puede llevar a sugestividad del reconocimiento. Esto quiere decir que aunque el testigo no lo reconozca, inconscientemente apunte hacia él porque él es el único moreno. Él es el único con estas facciones y los demás tienen facciones distintas. Son de tez amarilla y son de características asiáticas. Así es que en este sentido, el tamaño que se busca de la rueda es un tamaño funcional y no un tamaño nominal. Por último, ¿cómo debe ser integrada la rueda? ¿Qué es lo más recomendable?
que en un solo acto se presenten en fila todos los sujetos o que en un solo acto ingrese un sujeto por cierto número de segundos, después otro sujeto y sale este sujeto, después otro sujeto y sale y entra el siguiente. En el primer caso se llama simultánea. En el segundo caso se llama secuencial. Bueno, pues resulta que las recomendaciones que ha hecho la psicología experimental es que el nivel de confiabilidad se eleva en las ruedas o en los reconocimientos secuenciales, mucho más que en los reconocimientos simultáneos. Por ejemplo, ese hallazgo lo retoma nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en México y obliga a que los reconocimientos no sean simultáneos. No porque sean ilegales, no, sino porque son menos confiables que los reconocimientos secuenciales. Por lo tanto, se recomienda más que sea un reconocimiento secuencial que simultáneo. Ahora, ya vimos entonces dos características que el sistema controla. Primero, que hay una descripción previa. Segundo, que exista respecto de las directrices de cómo se debe componer la rueda. Características previas. Segundo, las características similares de los EVOs. El tamaño funcional, no nominal. Y finalmente, la presentación de la rueda simultánea secuencial versus simultánea, por ser más confiable. Bueno, el último parámetro que debe de considerarse durante el procedimiento de identificación es acerca de las instrucciones por parte de los que llevan a cabo el procedimiento de identificación. Entonces, ¿quiénes tienen en su responsabilidad llevar a cabo el procedimiento? Deben tener neutralidad respecto de las instrucciones. Esto quiere decir que, imagínense un sujeto que ha llevado la investigación y dice, bueno, hay un sujeto ahí con las mismas características, pero igual y no está, igual y sí está. Cheque usted a los sujetos. Yo no digo que ahí esté, pero lo comiendo. Esas inducciones, esas instrucciones pueden generar sesgos de sugestividad en el sujeto recognoscente. Y esto lo habíamos platicado en otro momento con algunos compañeros sobre este mismo tema. Es como cuando nosotros tenemos a nuestro hijo de 3, 5 años y le decimos, oye hijo, vamos a comprarte unos zapatos o unos tenis. Y dice, oye papá, a mí me gustan esos de lucecitas. Y el papá no está muy convencido. Y entonces le dice, bueno, me parece bien. Sin embargo, ve esos otros zapatos. Mira, también son de personajes, están más fuertes, te parecerías a tal superhéroe. Y al final, el niño dice, bueno, sí creo que tienes razón. Mejor voy a escoger esos otros zapatos. Bueno, realmente el niño no escogió los zapatos. Hubo una inducción brutal por para que, o de la mamá, para que escogiera estos zapatos. No hay mucha diferencia en los procedimientos de identificación. Por eso se debe de buscar la mayor neutralidad en estos procedimientos de identificación. Ahora, ¿cómo podemos garantizar un esquema de neutralidad? Una recomendación es el uso del doble ciego. ¿Qué es el uso del doble ciego? ¿A qué se refiere del doble ciego? Que una persona que sea tu par, bueno, el uso del doble ciego es un método de comprobación científica, pero traducido aquí a los procedimientos de identificación es que alguien que sea tu par pueda llevar a cabo este procedimiento, pero que esté ciego. ¿A qué se refiere con que esté ciego? Que él no haya tenido nada que ver con la investigación. Ejemplo, si Ricardo es el fiscal o el policía que ha llevado y dirigido la investigación y que él fue el que determinó al sospechoso, que no sea él
el que lleve el procedimiento, que probabilidad de que de manera consciente o inconsciente induzca o dirija al testigo al reconocimiento. Sin embargo, si Jesús, no sé, lleva otras investigaciones de otros casos, le dicen, bueno, Jesús y Ricardo tienen la misma función, los dos investigan delitos, pero Jesús investiga delitos de otra naturaleza. Entonces, cuando llega el sujeto reconocente, vamos a hacer el procedimiento de identificación, sí, pero que no lo haga Ricardo, que lo haga Jesús. Oiga, pero yo ni siquiera sé del caso. Pues por eso, porque queremos un doble, alguien que haga la misma función, pero que esté ciego de información. Es como cuando tú quieres una revista indexada, alguien que te va a calificar es un par y te va a calificar en ciego porque ni siquiera sabe quién es el que está publicando el artículo. Entonces, este doble ciego es un método que eleva el nivel de confiabilidad. ¿Qué pasa con la legislación mexicana? La legislación mexicana obliga a que alguien, que el sujeto que lleva la investigación no sea el mismo que practique el procedimiento de identificación. Porque entonces Jesús ya no tendría forma de cómo decirle, ve al número 3. Ni siquiera él sabe quién es el sospechoso. Lo que él sabe es que se integró la rueda, nada más. Pero no sabe quién es el sospechoso y quiénes son los cebos. No puede diferenciarlos. Por lo tanto, eso nos da una garantía de que puedan ser más equilibradas o más neutrales las ruedas o los procedimientos de identificación. Entonces, necesitamos primero que las instrucciones que le dan al testigo sean neutrales. Es decir, cuando citan al testigo y llevan a cabo el procedimiento, no señalarle cosas como, mire, ya lo tenemos, es cosa nada más de que usted lo señale. No, espérate. No, esas instrucciones no. O sea, instrucciones de tipo, señale o no señale, nosotros vamos a continuar con la investigación. Y queremos descartar así, a cualquier posible inocente, así como a un sujeto que pudiera eventualmente es responsable. Bueno, otros factores a considerar, que esto es con mucha más prudencia. Otros factores a considerar, la seguridad o confianza del sujeto. Muchas veces en los procedimientos de identificación se le pregunta, ¿la persona que la agredió se encuentra en esa fila o en esa línea secuencial? Dice, sí. ¿Qué tan segura está usted de eso? Estoy 100% seguro. Bueno, resulta que esa seguridad o esa confianza que tiene el sujeto de señalar a alguien no tiene ninguna relación con una identificación exacta, o una identificación culpable. Entonces, alguien puede estar 100% seguro de que es la persona que lo agredió, pero realmente estar señalando a un inocente. Por eso me remito un poco a lo que comentábamos con Loftus. Por eso, el testigo que señala no necesariamente es que esté diciendo, pues muchas veces puede ser que él mismo asuma o que él mismo crea que es verdad lo que está señalando. Ahora, la rapidez en la respuesta del señalamiento parece que conforme a los hallazgos científicos es un parámetro a considerar, porque mientras más rápida es la identificación, puede ser más confiable y más exacta. Sin embargo, hay algunas prácticas dentro de nuestros países que donde se le da a la víctima o al sujeto reconocente todo el tiempo que estime necesario. Pero eso, en los hallazgos, ha resultado que es un parámetro que pervierte la identificación, porque un testigo que al inicio duda sobre la identidad del sujeto, con el tiempo va cobrando confianza. Entonces podemos tener, por el exceso de tiempo, muchos sesgos y podemos tener un señalamiento equivocado. Bueno, hay algunas legislaciones como la colombiana que también presenta problemas, incluso la española. ¿Qué pasa
con el reconocimiento fotográfico previo y posteriormente se hace un reconocimiento en rueda. Este orden de prelación puede tener un efecto contaminante, porque o hacemos el reconocimiento en rueda o hacemos el reconocimiento fotográfico. ¿Por qué? Porque si primero hacemos un reconocimiento fotográfico, podemos tener retroalimentación del rostro, retroalimentación del imputado. ¿A qué se refiere el tema de la retroalimentación? Que ya tuve conocimiento de quién es la persona y que cuando yo vaya al reconocimiento en rueda, quizás no voy a poder distinguir porque la memoria no funciona de esa manera. Quiero identificar al sujeto, al agresor de los hechos, porque quizás pueda estar identificando al sujeto de la fotografía. Entonces, este problema lo presenta la legislación colombiana porque condiciona el reconocimiento en rueda a un previo reconocimiento fotográfico. En nuestra legislación no es condicionante, o se practica de una forma o se practica de la otra. Ahora, si está disponible el imputado, por ninguna razón debería ser permisible que se hiciera un reconocimiento por fotografía si ya está disponible el sujeto de manera presencial. Y porque el reconocimiento fotográfico, como se ha entendido en algunos lugares como España, simplemente es para descartar sospecha. Pero eso no limita los efectos perjudiciales que acarrea de retroalimentación, de saber quién es o las características del sujeto que participa. Ahora, otros factores que generalmente están presentes en el reconocimiento es la presencia del defensor. Bueno, pues la presencia del defensor propiamente no es un tema de confiabilidad, es decir, la presencia por sí misma. Esto no quiere decir que no sea importante, por el contrario, creo que es fundamental la participación del defensor en un procedimiento de identificación, sobre todo en las identificaciones presenciales, quizás no en las fotográficas, pero sí en las presenciales. ¿Por qué? Porque la participación del defensor debe ser una participación activa o proactiva, en el sentido de que sea el vigilante de que realmente tienen las mismas características, de que realmente haya sido secuencial, de que realmente lo practique un sujeto que no haya tenido intervención en la investigación. Entonces, la pura presencia del defensor no nos revela ningún parámetro de confiabilidad, pero sí que lo revela cuando tiene una participación proactiva sobre todos estos puntos antes. Y finalmente, la protección del sujeto recognoscente. Por ejemplo, cuando se hace uso de la cámara de Gesell o Gesell, ¿qué es lo que se requiere? Proteger al sujeto recognoscente. Así es que, en este caso, lo que busca es la protección del sujeto recognoscente. Quizás un esquema de tranquilidad únicamente o de seguridad, pero eso, ¿qué tanto lo hace más o menos confiable? Eso no tiene ningún impacto en la confiabilidad. Entonces, ¿por qué lo hacemos en estos procedimientos de identificación? Bueno, porque perseguimos otros valores distintos, no solamente la confiabilidad del sujeto. Bueno, entonces, con estos parámetros iríamos cerrando la charla y ahora nos iremos abocando a las preguntas. Dejaremos las recomendaciones después de que solventemos las preguntas. Así es que, ¿qué parámetros entonces debo de considerar para la confiabilidad? 3. Los 2 primeros los debo de considerar aunque no sean controlables. Factores del testigo, factores del suceso. Aunque no tienen que ver con el procedimiento de identificación, sí que impactan en su confiabilidad. Y el último factor, el factor que tiene que ver con el sistema, es decir, con el procedimiento de identificación. Eso que sí puede ser controlable, ya sea que a nivel legislativo o a nivel protocolo en las fiscalías se establecen
estos parámetros, bueno, entonces a partir de ahora tienen algunos otros elementos desde el punto de vista de los hallazgos científicos de la psicología experimental para saber cuándo podemos aumentar o disminuir la confiabilidad de un reconocimiento y que esto debe ser reflejado en el juicio y en la valoración. Por lo tanto, los jueces deberían de explorar como parte de sus argumentos racionales al momento de creer un señalamiento estos parámetros en la motivación de su valoración respectiva. Perdón, creo que ya me excedí en extremo del tiempo y por cuestión de tiempo, pues hasta aquí dejaría yo mi charla y de nuevo infinitamente agradecido con todos los amigos peruanos y por la hospitalidad que en otros momentos genialmente me ha mostrado. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, querido Yaciel, por tu exposición. Sin duda ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Desde ya te vamos tomando la palabra y esperamos que nos acompañes en alguna otra presentación porque el tema da para mucho. A los compañeros que han estado escribiendo sus preguntas y que nos han enviado por correo también las suyas, hay varias que ya el profesor ha expuesto y ha ido respondiendo a lo largo de toda su charla. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la psicología del testimonio y el reconocimiento de personas? Ya lo ha dicho, de hecho, todos los estudios que he estado citando parten de la psicología experimental como parte de la psicología del testimonio. Pero hay algunas que sí nos gustaría abordar. Deme un minuto que alguien... Ya está, lo silenciamos. Ahora sí, estas preguntas me parecen que están relacionadas al reconocimiento fotográfico. La primera de ellas está relacionada a si se pueden utilizar, por ejemplo, mecanismos virtuales para el reconocimiento. Nos dicen por uno de los compañeros al momento de dejar su pregunta, ya que se está tratando de implementar la justicia virtual o los sistemas virtuales, ¿habría la posibilidad de hacer reconocimiento de personas utilizando recursos tecnológicos? Eso es lo primero. Número 2, se pueden utilizar documentos como por ejemplo fichas del documento de identidad, fotografías bajadas de redes sociales para comparar y armar nuestra rueda de reconocimiento fotográfico. Número 2. Número 3. ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación en reconocimiento de personas en aquellos escenarios en los cuales la persona encontrándose detenida es, por ejemplo, se pasa su rostro o se pasa su intervención en los diferentes medios de comunicación, en las noticias. Y luego se invita a las víctimas o a los testigos a que hagan un reconocimiento de estas personas. O sea, debería ser rechazado, admitirse, como el juez debería valorar estas circunstancias externas al reconocimiento en sí de la persona, del sospechoso. Entonces empecemos con esas 3 preguntas, por favor, y mientras vas contestando, vamos recibiendo algunas otras. Bien, listo, te escuchamos, querido Yaciel. Perfecto. Entonces, bueno, el primer punto, debo hacer referencia a qué tanto puede ser de manera digital un reconocimiento de una persona. Bueno, en principio, me pronunciaría aquí en el sentido de que por el solo hecho de hacerlo de manera digital, no merma la posibilidad de hacer un procedimiento de identificación, siempre y cuando garantice las mejores condiciones para la práctica del mismo. Es decir, ¿por qué lo hacemos o por qué se hace de manera presencial? ¿Y por qué se hace a través de fotografía o a través de un medio digital? Bueno, cuando lo hacemos de manera presencial es porque tratamos de igualar las condiciones que en aquel momento estuvieron. Sin embargo, estos reconocimientos por fotografía o que pudieran ser de manera digital son procedimientos subsidiarios. ¿Por qué son procedimientos subsidiarios? Porque lo que buscamos es evocar las mismas condiciones en que se encontraba el testigo. Por eso, no sé si recuerden, seguramente todos hemos visto estas directrices de trataremos de que no se desfigure el rostro,
que si tenía un distintivo, que se lo ponga. Está ataviada de cierta manera la persona, traía unos jeans, una playera, polo, una cosa así. Esas mismas características deben de preservarse. Y entonces, ¿para qué? Para que la memoria evoque el momento y las mismas características de otro tiempo. Así es que, por eso les dije hace un momento, si el sujeto ya está disponible, son las mejores condiciones para hacerlo de manera presencial. No lo hagas de manera virtual. ¿Por qué? Porque si lo haces de manera fotográfica o virtual, eso es algo subsidiario que no son las mismas condiciones. Porque, vean, ¿qué es lo único que ustedes pueden percibir en este momento? Bueno, quizás el rostro, nada más el rostro, pero no todas las características del rostro. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no pueden percibir que tengo el cráneo tipo alien. Y bueno, pero porque solamente les muestro esta parte del rostro. Pero si yo volteo de esta forma, verán que tengo una extremidad aquí en el cráneo y que parezco extraterrestre. Bueno, entonces, por eso, ¿cuáles serían las desventajas? En principio, ¿estaría prohibido? Me parece que no estaría prohibido. Pero entonces, busquemos, si el sujeto está de manera presencial, es mejor hacerlo, es mucho más recomendable hacerlo de manera presencial para evocar las mismas condiciones del otro momento. ¿Por qué? Porque cuando fue la exposición al sujeto, no solamente visualizó el rostro. A una víctima, un procedimiento que ni siquiera ha dado descripción previa. Por lo tanto, si ustedes tienen un caso de esta naturaleza, cuando se combata esto en un juicio, ¿de dónde sacaron, de dónde sacó el fiscal o de dónde sacó la policía la descripción del sujeto? Entonces, deberían dudar bastante de esas características. Y ya durante el procedimiento, las características similares entre los cebos y rellenos no solamente deben de coincidir con las características del imputado, sino también con las características previas dadas por el sujeto, previas al procedimiento. Evitar el uso de distintivos. ¿Para qué? No le puedes poner un solo distintivo para evitar el tema de la sugestividad, porque si lo hace sugestivo, puede ser menos confiable. Procurar una constancia visual del procedimiento. Para desfortuna, nosotros en México pedimos nada más un reconocimiento, una constancia del reconocimiento de manera escrita. Sin embargo, esto no siempre revela de manera fidedigna qué es lo que pasó. Así es que en este caso sigo las recomendaciones de mi maestro Duce en el sentido de que debería ser recomendable abordar el registro desde un punto de vista visual. Bueno, ¿qué otro punto? Si un testigo no debería participar en una segunda rueda para identificar al mismo sospechoso. Ojo, la sugestividad a veces es consciente. Cuando le dice el policía, oiga, mire bien el número 3, pero a veces la sugestividad puede ser inconsciente. Si un mismo testigo participa en 2 ruedas con un mismo sospechoso, en la segunda rueda hay una sugestividad inconsciente. Y entonces, como la memoria es poco controlable, puede estar identificando al sujeto que participó en la primera rueda y no al sujeto de la época de los hechos. Ahora, un testigo no debería participar en una segunda identificación si en la rueda se encuentran los mismos cebos y solamente cambió el sospechoso. ¿Por qué? Porque la sugestividad, el sesgo de la sugestividad sigue presente, por las mismas razones. Ahora, un testigo que falló en un primer momento de una identificación, ¿por qué? Porque el sospechoso que ustedes tenían determinado resulta que cuando trajeron al sujeto recognoscente, señaló a un inocente, a un cebo, pues. Y si señaló un cebo, ustedes ya se dieron cuenta que no es confiable ese testigo.
Por esa razón, no debería participar en ningún otro procedimiento. Pero ¿qué tal que en el otro procedimiento le atina? Bueno, es que los procedimientos no son para que le atines, no son para que decida el factor suerte, sino es para que la memoria se ponga a prueba. Y si en un primer momento la memoria no fue capaz de identificar a una persona responsable, en un segundo momento no queremos que decida la suerte. Terminaría con esta parte, esta reflexión de Margarita Higes, que cuando hablamos de estos procedimientos de identificación parece que algunos de los fiscales dicen, bueno, es que usted desde la perspectiva de juez parece que quiere ponérsela más difícil a la investigación. No, no es un tema que ponérsela más difícil a nadie, sino deberíamos preguntarnos aquí cuánto estamos dispuestos a permitir como sociedad para la protección de un inocente en la identificación errónea. ¿Por qué? ¿Por qué se hace un grupo de 5 o 6 personas en el procedimiento de identificación? Porque hay un riesgo de error. Cuando ustedes ya estudiaron este tema de la distribución del riesgo del error en los estándares de prueba, que el error no desaparece. El error puede aumentarse o puede disminuirse, dependiendo de qué, del nivel de exigencia que quieras. ¿Por qué crees que se integran por 5 o 6 sujetos las ruedas? Porque así se disminuye el margen de error. En cambio, si está uno solo, se incrementa el margen de error. ¿Cuál puede ser el error aquí, en los procedimientos de identificación? Porque el error nunca desaparece. El error puede ser que un sujeto identifique a un inocente. Aunque también puede haber otro error, que no identifique a un culpable. Entonces, ¿cuál es el error que estamos dispuestos a asumir? ¿Proteger a un inocente o absolver a un culpable? Eso depende de nosotros como sociedad. ¿Qué queremos o qué debemos entender por los reconocimientos? Así es que estas serían algunas de las respuestas y no sé si haya tiempo o ya vayamos cerrando el tema, mi querido Ricardo. Apreciado, Jaciel, ha sido una intervención realmente esclarecedora. Los datos que nos has dado realmente son importantes. Queremos agradecerte mucho la información que nos has brindado. La verdad que todo este cúmulo de conocimientos que has compartido con nosotros van a servir demasiado para nuestro sistema de justicia. Es muy importante lo que ha ocurrido hoy día en esta sesión. Entonces, ya para finalizar, doy pase a tu persona para que puedas despedirte de tu público y al final, si es que el doctor Ricardo tiene bien algunas palabras para de finalización. Por favor, tu tiempo. Gracias. Bueno, pues Juan, la verdad, primero agradecer todo este proyecto y me parece muy importante todo este trabajo que se ha venido haciendo a partir de hace ya unos años, un par de años para acá, en materia de razonamiento probatorio. Quiero de nueva cuenta externar mi felicitación para todos aquellos amigos y excompañeros que han integrado este proyecto de Instituto de Razonamiento Probatorio. Desde luego que invito a todos los seguidores, porque como verán hay un número importante de mexicanos que lo siguen de manera importante y por la relevancia de los temas que se ha abordado. Así es que me sumo a este proyecto con verdadera gratitud y con mucha emoción para, en la medida de lo posible, también seguir abonando, seguir participando y desde luego que les dejaré aquí el paper del TFM sobre la confiabilidad de los reconocimientos. Estará a su disposición en el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio para que todos estos parámetros que hemos abordado desde el punto de vista epistemológico los tengan ustedes como fácil acceso. También les proporcionaré las filminas por si alguno de ustedes quizás un punto de estos pueda ser relevante
a efecto de dirigir alguna teoría del caso o algún tema de valoración. Respecto de las observaciones, bueno, aquí habla en los comentarios del reconocimiento fotográfico. Híjole, creo que hay muchas preguntas y serían dignas de comentarlas en una segunda intervención. Así es que creo que me comprometería yo a que en un segundo momento podamos seguir abordando este tema porque es extremadamente amplio, pero muy, muy revelador el tema del hallazgo científico sobre esta materia. Así es que con esto me quedaría y de momento agradecer infinitamente y de manera reiterada a todos los integrantes, magníficos juristas y juristas, pero sobre todo grandes amigos con quienes hemos compartido un pedazo de vida y que desde luego los llevo en el corazón. Así es que agradecer la vinculación que hacen no solamente con México, sino con gran parte de Iberoamérica. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias, querido Yaciel, nuevamente comprometiéndote en seguir participando en los eventos del instituto. Les comentaba en el chat a los amigos que se han quedado y nos han seguido durante toda esta exposición, que la próxima semana tenemos un evento, es más, no solamente es un evento, sino vamos a tener una semana muy nutritiva en cuanto a la cantidad de exposiciones que vamos a tener. Verán, el jueves a las 5 de la tarde, como todos estos jueves hemos estado realizando, se va a llevar a cabo una exposición a cargo de la profesora Carolina Silva de Chile sobre temas relacionados a la prueba pericial, los procesos administrativos en materia ambiental. Muy interesante. Sin embargo, lo que quería anunciarles es que además la próxima semana, el día miércoles 20, vamos a tener una jornada sobre aspectos relacionados, 1, al ADN, 2, patrones de sangre y 3, escena del crimen y cadena de custodia. Nos van a acompañar profesores y profesoras de primer nivel. Vamos a tener una invitada especial de Europa y 2 de América Latina. Toda esta información la van a encontrar desde este fin de semana en la página de Facebook del instituto. La dinámica va a ser la misma, 45 minutos de exposición y 15 minutos de ronda de preguntas. Entonces, los invitamos que además del jueves nos acompañen el día miércoles si es que les interesan conocer aspectos relacionados a ADN, patrones de sangre y escena del crimen. Sin duda va a ser un evento formidable. Querido Yaciel, y a todos los compañeros y las compañeras que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias. Desde el día de mañana van a tener disponible este video en el canal de YouTube. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Chao.